Bienvenidos a nuestra exposición Paradigmas de Programación. A continuación se dirán los integrantes del equipo, los cuales son Franco Rodríguez María Guadalupe, Ríos Pérez José Octavio, Soto Álvarez Alejandro, Torreblanca Peña Alep y su servidor Olvera Aguilar Pedro Eduardo. Se dará una pequeña definición de lo que son paradigmas de programación. Los paradigmas de programación son una forma de clasificar los lenguajes de programación en función de sus características. Un paradigma de programación es una manera o estilo de programación de software. Estos están divididos principalmente en tres, los cuales se abordarán a lo largo de la presentación, los cuales son programación imperativa, programación declarativa y programación orientada a objetos, el cual mi compañero explicará en la siguiente diapositiva. Programación imperativa. Características. Describe cómo debe realizarse el cálculo y no el por qué. Un cómputo consiste en una serie de sentencias ejecutadas según un control de flujo explícito que modifica el estado del programa. Las variables son celdas de memoria que contienen datos o referencias, pueden ser modificadas y representadas el estado del programa. La sentencia principal es la asignación. ¿Qué es la abstracción en el paradigma imperativo? La abstracción es el proceso de identificación de las propiedades importantes del problema que se está modelando, ignorando los detalles irrelevantes. Los subprogramas son mecanismos útiles para la construcción de abstracciones. Un subprograma es la implementación de una abstracción, mientras que la llamada a un subprograma representa el uso de la abstracción. Cuando el programador implementa un subprograma, se encuentra en el cómo trabaja dicho subprograma. Manejo de datos. El principal componente de la arquitectura es la memoria, compuesta por un gran número de celdas que contienen los datos. Las celdas, llamadas variables, tienen nombres que las referencian y se organizan en diferentes estructuras de datos. Estrechamente ligada a la arquitectura de memoria se encuentra la idea de que cada valor calculado debe ser almacenado o sea asignado en una variable. La programación requiere la construcción de algoritmos. Aplicaciones. Uno de los ejemplos para las aplicaciones son de nóminas, de control de aéreo, de inteligencia artificial, de control de dosis de medicamento, cajeros automáticos, naves espaciales y para dispositivos móviles. Ejemplos serían la NASA, Neuralink y algunos bancos. Paradigma declarativo. El estilo de programación declarativa se utiliza hoy en día en una multitud de casos y en ocasiones en estilo puro. Sin embargo, el enfoque no es apropiado para todos los usos. El código declarativo destaca por su alto nivel de abstracción. Esto permite a los desarrolladores representar programas complejos de forma comprimida. Sin embargo, cuanto más extensa sea la ejecución, mayor será el riesgo de que el código se vuelva tan enreversado que solo sea legible para el desarrollador que lo escribió. En realidad, la programación declarativa es un término que agrupa los siguientes paradigmas de programación, como lo es la programación lógica, la programación funcional, lenguajes híbridos y lenguajes de dominio específico. Los lenguajes de programación más conocidos hasta el momento o más de programación declarativa es Prolog, Lisp, Haskell, Miranda, Erlang y SQL. Un ejemplo de la programación es al momento de querer crear una lista de nombres que se puede, con la programación declarativa se puede escribir en PHP con una sola línea de código. Mientras tanto, en otra parte se tiene que ocupar hasta 5 líneas de código, haciendo que el código se hace más largo. La programación declarativa, la mayor de su capacidad es para describir problemas de una forma más corta y precisa que el lenguaje imperativo. Programación orientada a objetos, definición, características y elementos. Definición. La programación orientada a objetos es un paradigma que nos brinda guías sobre cómo trabajar en él. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples como los planos de código, mejor conocidos como clases, creando instancias individuales de objetos. Este paradigma busca el dejar de centrarse en la lógica pura de los programas y comenzar a pensar en objetos, solventando los problemas que plantean otros paradigmas como el imperativo, elaborando programas y modelos más fáciles de escribir y de mantener. Características. Abstracción. Puede comunicarse con otros objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan esas características. Encapsulamiento. Reúne todos los elementos que pertenecen a una entidad. Polimorfismo. Comportamientos asociados a objetos distintos que pueden compartir el mismo nombre. Herencia. Las clases se relacionan entre sí. Elementos.
Los elementos de la programación orientada a objetos se dividen en dos partes: elementos fundamentales, abstracción, encapsulamiento, modularidad y jerarquía; elementos secundarios, tipificación, concurrencia y persistencia. A forma de conclusión de lo anteriormente expuesto por mis compañeros, podemos decir que un paradigma es un marco conceptual que describe una forma de entender la construcción de un programa, siendo un paradigma una forma pragmática de clasificar un lenguaje de programación. De los paradigmas mencionados anteriormente, podemos resumir el paradigma imperativo, que consiste en instrucciones claramente definidas. Se determina lo que debe hacer el ordenador en cada momento. Este paradigma se puede dividir en estructurado, procedimental, modular, entre otros. El paradigma declarativo, que a diferencia del imperativo, este no tiene un control de la secuencia del programa, sino que se define claramente cuál es el resultado final, por lo tanto se centra en el qué se va a obtener y no en el cómo. Y el paradigma orientado a objetos, que estructura un programa en clases, entidades que tienen atributos y métodos predeterminados, de quienes se crean instancias individuales conocidas como objetos, y sus características principales son la abstracción, el polimorfismo, la herencia y el encapsulamiento.